y si tienen alguna pregunta usen la función de levantar la mano. Ya yo les cedo la palabra. Si por alguna razón no lo hago después de un tiempo, siéntanse con la libertad de encender su micrófono porque tal vez hay un problema que suele suceder con Teams. Y si no, bueno, al final también vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas con el doctor Miguel Ángel. Bueno, entonces, aunque Miguel Ángel me envió un CV pequeño, hay mucha información de él en el internet, entonces conté lo que me pareció interesante, entonces, bueno, lo voy a decir ahora para presentárselos. Él es investigador titular del Departamento de Física, el doctor Miguel Ángel Pérez Angón, es investigador titular del Departamento de Física, nació en Fresnillo, Zacatecas, estudió la licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas en el TEC de Monterrey y la maestría y el doctorado en nuestro departamento. Luego hizo un postdoc en la Universidad Rockefeller en Nueva York, donde obtuvo un segundo doctorado. Entonces ya saben que con el tercero puede ser gobernador. De sus áreas de investigación es fenomenología de las interacciones electrodébiles, desarrollo de la actividad científica y tecnológica en Latinoamérica. Bueno, también es notorio que sus primeros 4 artículos científicos son como autor único, entonces ahí debe haber una historia interesante. Actualmente es miembro del SNI nivel 3 y bueno, cabe destacar también que nuestro departamento ha sido coordinador de admisión, coordinador académico y jefe de departamento. Recibió la medalla de la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física en 2008 y ha sido editor de varias revistas de divulgación, entre ellas el Boletín de la Sociedad Mexicana de Física, la Revista Mexicana de Física, Ciencia, es una revista de la Academia, Ciencia se llama, Ciencia y Cultura, Avance y Perspectiva, y también coordinador del Atlas de la Ciencia Mexicana. Entonces, gracias Miguel Ángel por aceptar la invitación. Y bueno, entonces voy a iniciar, yo voy a compartir, pero puedes iniciar. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, David, que nos acabamos de descubrir como paisanos, nada más que él es más famoso porque nació en Jerez y ahorita Jerez está de moda por el centenario de López Velarde. Pero además, pues Jerez es un pueblo mágico, Fresnillo, ¿no? Fresnillo aparece en la zona, en las parte de nota roja de los periódicos y Jerez en la parte cultural. Bueno, la idea de esta presentación es hacer un resumen sobre la actividad científica que hemos realizado en el departamento con motivo del 60 aniversario y la base que estoy tomando es un proyecto que realizamos hace 10 años para generar lo que llamamos el Atlas de la Ciencia en el CIMBESTAF. Entonces, en ese entonces pudimos agrupar una serie de colegas que son especialistas en bibliometría y se generó la información bibliométrica y de formación de recursos humanos y la evolución de la planta académica de todo el CIMBESTAF en esos 50 años, algo que luego resultó realmente sorprendente para muchas instituciones. Por ejemplo, la UNAM, cuando a los colegas físicos les pedí que si nos podían proporcionar datos similares, desde que se fundaron sus centros, institutos o programas de posgrado, de licenciaturas, no tenían esa información disponible, o sea, estaba siempre en los archivos, pero nunca la procesaron y menos la hicieron pública. Entonces, en ese sentido, creo que este esfuerzo de hacer accesible la información estadística sobre nuestra principal actividad, que es la de investigación y formación de recursos humanos, creo que es muy interesante y espero que también les vaya a interesar. Bueno, en esta ocasión, solo para los datos del Departamento de Física, pudimos convencer a estos colegas, todos ellos, excepto yo, son especialistas en bibliometría, cienciometría, de la Coordinación General de Servicios Bibliográficos. Tenemos a la doctora María Elena Luna Morales y su hermana Evelia Luna Morales, y de nuestro departamento
contamos con la colaboración del doctor Francisco Collazo Reyes, que es auxiliar de investigación en nuestro departamento, y nos apoyaron 2 estudiantes del doctorado transdisciplinario, el DSTS, que son Xochitl Flores Vargas y Andrea Valencia Martínez. Entonces ellas 2 están, bueno, de hecho, Xochitl ya la semana pasada se doctoró, entonces debería de ser doctora Xochitl Flores Vargas. Y Andrea todavía está trabajando conmigo en su tesis doctoral en ese doctorado. La siguiente, por favor, David. Bueno, este proyecto también lo estamos asociando a una propuesta que se hizo hace casi 25 años por un grupo de colegas latinoamericanos para estudiar el proceso de institucionalización de la actividad científica en centros de investigación latinoamericanos, o sea, no en grupos de investigadores en las universidades, que esa parte, como lo voy a comentar al final, se ve que es mucho más estable la actividad, la vida de los grupos de investigadores asociados a universidades ya bien establecidas, y en cambio no lo es tanto el de los grupos de investigación asociados a centros de investigación como el CIMBESTAB, por ejemplo. Entonces, en ese caso, estudiaron 37 centros, que le llamaron entonces 37 modos de hacer ciencia en América Latina, y uno de ellos, de esos 37 centros, fue el CIMBESTAB. Entonces, actualmente uno de mis estudiantes, José Luis Olivares, está ya por también presentar su tesis de doctorado, se puso a estudiar estos 37 centros de investigación y ver qué podía decir después de 25 años de haberse publicado ese libro, pero ahora con las técnicas modernas que tenemos de bibliometría, sensometría y pues, en general de Internet. Y es una cosa muy interesante de que hace 25 años Internet estaba naciendo, no era fácilmente accesible la información que ahora podemos obtener a través de las de las páginas web de cada institución. Y entonces 14 investigadores que se propusieron a estudiar estos 37 centros, estudiaron 5 aspectos de cada uno de los centros de investigación que tienen que ver más con la organización, la integración de su planta académica, pero nada de producción científica, porque entonces era muy difícil tratar de ubicar la producción científica de esos centros, porque el Science Citation Index, que también para esas fechas se había creado, pues solamente era accesible en papel y tenían que tener en cada institución una suscripción para contar con esta versión impresa. Entonces, voy a pasar relativamente rápido los 37 centros que estudiaron estos colegas. La siguiente, por favor, David. Bueno, esta es la portada, es una edición generada en Colombia con un grupo que sigue estando interesado en estudiar el proceso de consolidación de la investigación en Latinoamérica. Y estos 37 centros los dividieron en 5 áreas. La primera es la de ciencias básicas, donde está el CIMBESTAB. Además del CIMBESTAB, incluyeron al IBIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Estos 2 artículos, el del CIMBESTAB y del IBIC, los escribió una de las pioneras latinoamericanas en el estudio de las ciencias sociales sobre la ciencia y la tecnología en Latinoamérica. Ella misma en ese entonces era investigadora del IBIC. Y en el caso del CIMBESTAB, bueno, tenía muchas amigas del
DIE, del Departamento de Investigaciones Educativas, y además recibía nuestra revista Avance y Perspectiva. Entonces, en función de esos contactos y esa información, escribió el artículo de Cinvestav. Luego, algunos grupos colombianos, como el grupo de editores es colombiano, entonces predominan los centros en estos 37 centros, los centros colombianos. Bueno, en la siguiente área es la área de tecnologías. Entonces, es interesante que para el momento en que ya publicaron ese libro, de los 37 centros, 3 ya se habían cerrado, o sea, lo que demuestra también la poca consistencia y garantía de que nuestros centros de investigación pueden permanecer por muchos años. La siguiente, por favor, David. Fue este grupo de agrociencias, les interesó en particular porque de estos 14 investigadores, algunos de ellos tenían un proyecto financiado por una agencia canadiense que le interesaba mucho saber qué es lo que se estaba estudiando en los centros de investigación en ciencias agrícolas. Y aquí incluyeron a otro centro mexicano que es el INIFAP, pero esos Cinvestav y INIFAP fueron los únicos centros que incluyeron en este libro. Y, por supuesto, es natural que en nuestros países haya muchos centros de investigaciones en el área de ciencias agrícolas. En cambio, uno hubiera esperado que en el área de ciencias de la salud hubieran cubierto un espectro mucho más amplio, pero no lo hicieron. Pues yo supongo que también por cuestiones de tiempo, metodología, y estudiaron solamente 4, y finalmente estudiaron algunos centros de investigación en ciencias sociales, que aquí están indicados. Entonces, bueno, nada más recuerdo que José Luis Olivares ya tiene muy completo su estudio sobre los centros que todavía, de estos 37 que todavía siguen vigentes, y estas gráficas que voy a mostrar de comparación entre Cinvestav e IBIC provienen precisamente de su trabajo, de sus tesis de doctorado. Ahora, una de las principales conclusiones que se generan a partir de su estudio de su tesis es de que la actividad científica en Latinoamérica es muy difícil de mantener, en particular en estos centros de investigación que son independientes de las estructuras de las universidades, que tienen una forma de sobrevivir más relativamente más fácil, porque representan para la sociedad, para sus sociedades, pues una forma de formación de recursos humanos que no se ve tanto que sea el caso en los centros de investigación. Bueno, en el caso del IBIC, que eso es un estudio de G.B. Besuri reciente, es una tragedia. O sea, desgraciadamente en Venezuela la situación económica es muy complicada y también la prioridad del gobierno hacia la actividad científica y tecnológica es mínima. Y entonces la conclusión de José Luis es de que mientras que hace 25 años el IBIC y el Cinvestav cultivaban áreas de investigación muy similares y con una producción científica también bastante robusta en todas esas áreas, actualmente sus grupos de investigación están al mínimo, y como muestra está este caso que es la producción científica del grupo más activo que ha permanecido en el IBIC, que es el de ciencia de materiales. Entonces las barras azules son la producción de nuestros grupos de investigación en ciencia de materiales, que no nada más los tenemos en Zacatenco, sino también en Querétaro y en Mérida. Y como pueden ver con las barras de color naranja, la producción del IBIC pues, se ha quedado estancada. O sea, es una desgracia que el IBIC pudo haber evolucionado en la misma forma que el Cinvestav,
y no fue el caso. Entonces, en ese sentido, pues estudiar la actividad, los productos de la actividad científica de nuestro departamento, pues tiene todavía mucho más sentido en este contexto institucional. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en una sola gráfica incluyo bueno, espero que puedan ver las escalas, el número de documentos, de artículos publicados en revistas incluidas en el Web of Science y el número de citas generadas. Entonces, la escala de la izquierda es de los artículos que va en unidades de 0, 50, 100, hasta el máximo de 350, mientras que en la escala de la derecha vertical tenemos el número de citas que han generado estos artículos y tenemos los brincos de 5,000, 10,000, 15,000, hasta 20,000 citas por año. Eso es muy importante. Discúlpeme, pero mi perrito está pidiéndome ayuda. Lo tengo muy consentido y pues ni modo, tengo que estar al pendiente. Bien. Bueno, hay una... claramente se van a poder identificar, y lo voy a hacer en las siguientes transparencias, 4 periodos sobre la evolución de la actividad científica en nuestro departamento. Pues una primera parte de, bueno, esta es lo que llaman los colegas que estudian bibliometría, las dinámicas de crecimiento, que es una gráfica sobre los cambios de año por año sobre la producción científica de una institución o de un investigador. Entonces, nada más, son 3 gráficas y 3 líneas que están tratando de ajustar la evolución de estos. Aquí estoy en la misma gráfica indicando la dinámica, o sea, la pendiente de crecimiento de la producción científica del Departamento de Física, del CIMBESTAF en total y de todo México. La de todo México es la que todavía sigue creciendo en los años recientes, mientras que la de Física y la del CIMBESTAF ya no creció en los años más recientes a partir de 2017-2018. No tengo aquí los datos de 2019, pero no de 2020. Y parece ser que también tenemos problemas de crecimiento de la producción, tanto en física como en todo el CIMBESTAF. Pero a nivel nacional todavía se sigue una tendencia al crecimiento. Ahora sí, la siguiente, por favor, David. No sé si lo puedan leer. Soy terrible para generar estas láminas, pero aquí estoy resumiendo el número total de artículos publicados, documentos y las citas para pues, nuestros grupos o las especialidades que hemos desarrollado. Entonces, la primera es la física de altas energías. Aquí se incluye la teoría y el experimento, que tiene del orden de 2,500 artículos publicados en los 60 años, y el número de citas son 123,000. Bueno, eso vamos a tener oportunidad de entender estos números. Luego, que no es un grupo en particular, pero de los miembros del grupo de física de altas energías, algunos de nuestros colegas han incursionado en lo que se conoce como el área de astropartículas, que también ha sido relativamente exitosa, y el número de citas pues es casi 10 veces el número de documentos publicados. De Scientometrics es lo que yo hago en el doctorado, bueno, lo que he publicado con mis colegas del doctorado transdisciplinario. Solamente tenemos 20 artículos en un periodo de algo así como 10 años, y como 10 veces el número de citas.
Luego, materia condensada, que tiene casi el mismo número de artículos que el grupo de física de altas energías, pero con un orden de magnitud menor en el número de citas. Y eso, bueno, va a ser parte de entender por qué ocurre esto en la evolución de nuestro departamento. Luego el grupo de física estadística con 310 artículos del orden de 4,000, más de 10 veces el número de citas. La física médica también ha sido desarrollado por miembros del grupo de física de altas energías, los experimentales. Aquí registramos 43 artículos con un buen número de citas, o sea, casi 20 veces más que el número de documentos. Hay una parte de la producción de la física de altas energías que se puede identificar más como física nuclear, por ejemplo, lo que hace Gerardo Herrera y Luis Manuel Montaño en la colaboración ALICE, que son colisiones de iones pesados. Aquí pudimos identificar 47 artículos con casi 20 veces el número de citas. El grupo de, los dos grupos que tenemos de geometría y gravitación o relatividad general, los agrupamos aquí con 1,114 artículos y con un poco más de 10 veces el número de citas. Luego estas poquitas publicaciones sobre comunicación cuántica, voy a tener oportunidad de mencionarlo más adelante, son 13 artículos con, vean, un número de citas impresionante. De hecho, bueno, eso al final lo voy a volver a abordar, porque parte de mi conclusión principal es de que la apertura de nuevas líneas de investigación ha impactado muy positivamente la producción científica de nuestro departamento. Aunque no, estas 13 publicaciones no son de investigadores, son de los estudiantes que graduamos en esta área del conocimiento con apoyo, porque hicieron su tesis de doctorado, con el grupo de investigación del premio Nobel Bill Phillips en NIST, en el National Institute of Standard and Technology de Washington. Y es una nueva área de investigación que tiene un desarrollo impresionante, como vamos a ver todavía más adelante. Luego, hay un grupo de publicaciones sobre nanoestructura, que solamente pudimos identificar 5, que tiene que ver con los colegas de nuestro departamento de física que están colaborando en el posgrado multidisciplinario en nanociencias y nanotecnología. Entonces, y también, como pueden ver, tiene un factor de impacto, o sea, un número de citas comparado con los artículos muy interesante. La siguiente, por favor, David. Miguel Ángel, antes de que pasemos, tengo una pregunta. ¿Cómo se adjudica a los artículos la especialidad? ¿Es por la revista? No, o sea, en el Web of Science sí identifican revistas por especialidad, pero en artículo por artículo te indica las mismas áreas temáticas que cubre ese artículo. Y de ahí lo obtenemos. O sea, no es necesariamente por las revistas, sino por el área temática que nos indica el Web of Science. Y eso es una base de datos que pues ya está hecha, y entonces lo único que se hace es registrar. Lo que sí tratamos de hacer es no hacer doble conteo. O sea, los artículos, por ejemplo, que calificamos como de física de altas energías, los separamos de física nuclear, aunque por el tema casi y por las revistas en que publicaron se podían confundir como física de altas energías. Entonces, en este caso, los colaboradores de este grupo que trabajó en la generación de esta información toman la primera área temática que nos da el Web of Science, y para tratar de evitar el doble conteo. Entendido. Gracias, pero hay otra pregunta de Salvador. Sí. Adelante, Salvador. Hola, gracias. Sí, era básicamente la misma pregunta.
Tal vez, no sé si en materia condensada están las publicaciones del grupo Estado Sólido. Seguramente muchas de las publicaciones del grupo contarían como estructuras, ¿no? Salvador, ¿Cómo qué? no te oímos bien. ¿Puedes acercarte más a tu micrófono y bajar el volumen de tu bocina? Sí, claro, perdón, es que no tenía el micrófono cerca. Si en el rubro de materia condensada se encuentra las publicaciones del grupo de estado sólido, seguramente varias de las publicaciones del grupo de sólidos se podrían clasificar en el grupo de nanoestructuras o en la clasificación de nanoestructuras. Claro. Solo el comentario. Sí, puede ser, ¿eh? Lo que pasa es que además creo que esta clasificación nano es reciente y entonces como primera opción para clasificar el área temática de los artículos solamente ubicamos 5. Entonces en ese sentido, para ser consistentes con la metodología del resto de la clasificación de estos artículos, solamente tomamos la primera área temática que nos indica el Web of Science. O sea, no, hay otra forma de hacer esta clasificación, que es identificar a los autores por grupo, que sería algo también complementario. Pero como es muchísima información, preferimos nada más hacerlo de esta manera y no irnos al detalle de identificar artículos por autor y luego ya asignarle una especialidad. Sí, muchas gracias. De nada. Entonces, seguimos, Miguel Ángel. Sí, gracias por la siguiente. Bueno, estas son las etapas históricas que mencioné. Entonces hay una primera, la pongo del 63 al 80 porque el primer artículo que se publicó por investigadores de nuestro departamento fue en el 63, aun cuando la primera publicación del CIMBESTAB fue precisamente en el 61, pero en el caso de física fue en el 63. Entonces aquí las características es que teníamos una planta académica débil. En este periodo hasta el 80 teníamos entre 5 y 20 investigadores con ciertas fluctuaciones, una producción de 10 a 30 artículos por año. Teníamos muy pocos estudiantes, de 10 a 30 en el programa de maestría, y en el de doctorado solo de 5 a 10. Luego en el siguiente periodo, de 1994 a 2011, ya se empezó a consolidar en nuestra planta, casi se duplicó el número de investigadores. La producción también tuvo un incremento importante de 700 a 200. Y aquí fue en este periodo donde se incorporaron nuestros primeros colegas de física experimental de altas energías. Y el reflejo de esa actividad en nuestro departamento, pues es este número tan impresionante de, digamos, de más del doble de artículos por investigador por año. Los estudiantes, ya el número se convirtió en más estable, de 40 a 50 de maestría, y casi duplicamos, o más que duplicamos, el número de estudiantes de doctorado. Aquí, de las conclusiones que quiero generar a partir de estos datos, es de que precisamente la apertura de nuevas líneas de investigación ha impulsado estos brincos en la producción de nuestra producción científica. En el primer periodo fue donde se generó, digamos, una primera línea de investigación, que fue la de estado sólido, materia condensada. Casi todo el grupo era grupo experimental, y eso permitió que pudiéramos mantener una producción de 10 a 30 artículos, casi, bueno, más de un artículo por año por investigador. Pero en el caso de la dinámica de los grupos de física experimental de altas energías, y que va a ser el mismo caso en el caso en la especialidad de astropartículas, es de que su producción
científica es mucho mayor que casi todas las demás áreas del conocimiento. Luego, en el siguiente periodo, del 81, perdón, todavía del 81 al 93, se mantiene la planta académica. Bueno, aquí quería también mencionar algo que no tenemos actualmente en México y en el CIMESTADO en particular. En ese entonces se abrieron muchos programas, tanto por el CONACYT como por la SEP, para tratar de consolidar grupos de investigación, no solo en instituciones fuera de la Ciudad de México, sino también dentro de la Ciudad de México. Entonces eso nos permitió duplicar el número de investigadores en un periodo relativamente corto. Pero además, como la oferta de nuevas plazas era muy buena, lo que ocurrió en nuestra planta académica es de que muchos de nuestros estudiantes que habían realizado estancias postdoctorales en el extranjero, primero se incorporaron con nosotros, pero finalmente decidieron pues regresar a sus instituciones de origen de sus programas de licenciatura, y entonces hubo una circulación de investigadores impresionante en nuestro departamento, algo que no se da ahora. Ahora ni hay circulación, ni que es lo que estábamos comentando hace rato con Nora, David y Piotr, de que no tenemos desde hace varios años forma de contratar nuevos investigadores en el CIMESTAP. De hecho, en casi todos los casos las contrataciones han sido a través de cátedras de CONACYT. Bueno, en este periodo también ocurrió del 81 perdón, bueno, me brinqué, debió haber sido primero 81-93, que fue el primer incremento es que es una línea de tiempo, entonces apenas se nota, a lo mejor no la ven, pero este periodo previo al que acabo de mencionar fue un periodo de crecimiento y empezaron a contratar precisamente, incrementar la planta académica a través de estos programas de CONACYT, que eran tanto atraer investigadores con mucha experiencia de instituciones de primer mundo, como incorporar a investigadores jóvenes que acababan de terminar su doctorado o estaban haciendo su postdoctorado. Entonces, la forma de incorporar nuevos investigadores en instituciones en el país, tanto de el DF, la Ciudad de México, como fuera de la Ciudad de México, era a través de esos programas que no tenían realmente limitación. O sea, el presupuesto asignado a estos programas era generoso, en parte porque también a principios de los 90 el gobierno federal se había comprometido a tener un préstamo del Banco Mundial de millones de dólares para impulsar la actividad científica, y en base de ese apoyo tan generoso, entonces fue que el CONACYT pudo instrumentar todas estas convocatorias para consolidar los grupos de investigación en diferentes instituciones. Finalmente, de 2013 a 2020, como pueden ver, el número de investigadores se ha mantenido entre 40 y 50, pero hemos tenido todavía incrementos en la producción. O sea, de los 200 que teníamos en el periodo anterior, del 94 a 2011, ahora otra vez vamos de 250 a 350. Y otra vez vamos a ver, por la relación de artículos que les voy a dar más adelante, de que este incremento está asociado otra vez a nuevas líneas de investigación. Aquí en particular fue la disciplina de astropartículas, que fueron con los proyectos de Pierre Ogier, Hawk, etc. Y el número de estudiantes ya se ha estabilizado para maestría pues alrededor de 40, 50, y de doctorado también del mismo orden de magnitud. La siguiente, por favor. Bueno, aquí
clasificamos la producción científica del departamento por el tipo de colaboración. La más importante, bueno, las barras corresponden al número de citas generados por los artículos que se publicaron en base a ciertas colaboraciones, que son las que estoy clasificando aquí. Entonces, la que ha tenido más impacto es la colaboración extrarregional. Pero entonces, primero, me debo mencionar que las primeras barritas corresponden a publicaciones de autores únicos, o sea, un solo investigador, que pues es muy pequeño el número de artículos publicados en forma de autor único, con un número de citas pues también relativamente bajo. Luego, los artículos publicados en colaboración interdepartamental, o sea, con nuestros propios colegas del Departamento de Física, pues es el siguiente número. Luego, el siguiente número, que no tiene tantas publicaciones, pero sí citas, es interinstitucional, o sea, colaboraciones que se dan entre los colegas de nuestro departamento con colegas de otros departamentos o de otras unidades del CIMBESTAB. Y la siguiente, bueno, es la colaboración nacional, que tiene un número no tan alto, pero sí de producción, pero sí de citas, lo mismo que se da con la regional. Aquí regional le estoy indicando las colaboraciones que involucran a autores de países, bueno, por supuesto, mexicanos, nuestros, y latinoamericanos. Y la extrarregional, que es en la que tiene el mayor número de citas, aunque no de producción, son las colaboraciones extrarregionales, que son colaboraciones pues que casi siempre con colegas de instituciones de primer mundo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí clasificamos las colaboraciones por institución. La principal colaboración se da con colegas del POLI, luego de la UNAM, de la UAP, de la Universidad de San Luis, y luego ya vienen el resto, que son instituciones internacionales como el INFN de Italia o la Universidad de Guanajuato. La colaboración con la Universidad de La Habana también ha sido muy importante. Bueno, la siguiente, por favor, que es la colaboración por país. La principal se da con colaboraciones con Estados Unidos, la siguiente con Italia, luego ya solamente colaboración con México, luego Rusia, Alemania, etc. La siguiente, por favor. Bueno, aquí son tablas que a lo mejor no van a poder leer, pero estas dos, esta lámina y la siguiente, agrupé las colaboraciones que han establecido colegas de nuestro departamento con grupos de investigación en física de altas energías y en astropartículas. Entonces aquí me faltó un poco. Entonces vean la riqueza de estas colaboraciones. Por supuesto, destacan, bueno, las de ALICE, que es en el CERN, la de CMS, que también es el CERN, D0, que es Fermilab, etcétera. Pero la variedad de colaboraciones en las que están involucrados nuestros colegas es impresionante en estos, digo, no los últimos 60 años, pero sí por lo menos en los últimos 30 años. La siguiente, por favor, David. Bueno, aquí se complementan. Bueno, hay una colaboración, por ejemplo, que Ice Cube, casi estoy seguro que fue Arnulfo Cepeda el que hizo esta colaboración. LIGO, aquí no sé quién de nuestros colegas es el que publicó pues uno de los artículos con el grupo que descubrió las ondas gravitacionales. Y también están los artículos de
la colaboración en el observatorio Pierre Oyer. La siguiente, por favor, David. Bueno, esta es una forma de visualizar la intensidad de las colaboraciones. Otra vez repito, no es solamente física de altas energías, sino también incluyendo astropartículas y, bueno, esta colaboración de ondas gravitacionales que pues, a lo mejor se podría clasificar también como astropartículas. Como pueden ver, bueno, un poquito nada más la previa, hemos tenido colaboraciones donde están involucrados colegas principalmente de Brasil, Colombia y por supuesto Estados Unidos, pero la mayor parte son colaboraciones con colegas de países europeos, algo de China, de Japón, de India y por ahí. La siguiente, ahora sí, por favor. Bueno, estas son... tenemos una lista como de 50 artículos o 100 artículos más citados, pero seleccioné pues, los principales nada más para propósitos ilustrativos. Pero en este caso son los artículos que han recibido el mayor número de citas, cortándolo hasta diciembre de 2020. Y estos son los primeros artículos más citados que no corresponden el área de física de altas energías. Entonces, los dos primeros, creo que no lo pueden leer, pero son de una de nuestras ex estudiantes, obtuvo su doctorado en este grupo de el NIST con Bill Phillips, que vean, o sea, fue publicado en 2011 y ya tiene más de 1,300 citas. O sea, es el artículo que no es de áreas de altas energías, que ha obtenido el mayor número de citas, y luego el siguiente pues también es ese artículo. Entonces, esta idea de tratar de generar nuevas líneas de investigación a través de la formación de nuestros propios estudiantes que obtuvieron su maestría y que pueden obtener su entrenamiento de tesis doctoral en laboratorios en el extranjero, se dio muy bien en el caso de física experimental de altas energías, cuando decidimos los físicos teóricos de altas energías del departamento en empezar líneas de investigación en el área experimental, pues en aquel entonces no había mexicanos en el extranjero que pudiéramos atraer, que ya estuvieran consolidados como investigadores activos. Entonces lo que decidimos fue empezar a entusiasmar a algunos de nuestros estudiantes de maestría para que hicieran sus tesis de doctorado en Fermilab, CERN, DESI, etcétera. Y funcionó muy bien. Entonces nos llevó algo así como 15, 18 años entre que terminaron su doctorado, hicieron su postdoc y luego, ya que se integraron a nuestro departamento, empezaron a formar sus propios estudiantes, que Augusto García le mencionaba que era el proceso de formar la tercera generación en una nueva línea de investigación. En cambio, en el caso de Karina y de su esposo, Neil, fue el proceso mucho más rápido. Hicieron su tesis de doctorado en algo así como 3 o a lo más 4 años, luego hicieron estancias postdoctorales, y en principio nosotros tratamos de incorporarlos a nuestro departamento, pero pues por las limitaciones que he mencionado fue imposible, pero en cambio en la unidad Querétaro sí pudieron conseguir esas 2 plazas, y ellos 2 están trabajando ahora en la unidad Querétaro. Y aunque no lo habíamos previsto, pero ya para entonces el área de óptica cuántica, comunicación cuántica, etcétera, tiene varios nombres esta nueva línea de investigación, pues ha tenido un impacto impresionante, porque se supone que es la línea de investigación que está asociada al desarrollo de computadoras cuánticas. Y vean dónde publican, en Nature. Entonces,
en física de altas energías, aún la experimental, no hay tradición de publicar en Nature, entonces tenemos nuestras propias revistas, pero en estas áreas nuevas, pues sí, publican en revistas de un alto impacto impresionante y vean el número de citas que generan. Bueno, luego tenemos el siguiente artículo, uno de Eloy Ayón, de Jorge Hellman. Jorge Hellman fue un argentino, un colega argentino que se incorporó en el 73, creo, 72, para integrar con Feliciano Sánchez nuestro grupo de investigación en estado sólido, materia condensada. Él era, porque ya falleció, era físico teórico, pero tenía una actividad de investigación tan impresionante que podía incluso asesorar a los colegas sobre la interpretación de sus datos experimentales. Y uno de sus artículos es el cuarto, que tiene casi 400 citas. Luego están pues, los artículos de Jerzy, uno de Bogdan Mielnik, varios de Jerzy, etc. Ahora la siguiente, porque ya se me está pasando el tiempo, por favor. Bueno, continúo con los que no son de física de altas energías, pero ahora ya nada más me gustaría incluir la transparencia de los más citados de física de altas energías, que aunque sean los primeros, por favor. Bueno, entonces aquí, bueno, el primer artículo más citado, que tiene 6,000 citas, es, por supuesto, el artículo donde se reportó el descubrimiento del bosón de Higgs, donde pues estos colegas de nuestro departamento participaron en la colaboración CMS. Y el siguiente pues tiene que ver también con propiedades del bosón de Higgs. Ya no voy a tener oportunidad, pero vean también el número impresionante. Bueno, aquí es el artículo bueno, los siguientes está también uno de los artículos más citados, el que incluye la publicación sobre el descubrimiento del quark tap. Ya no lo voy a bueno, este es del Pierre Oyer, que está publicado en Astrofísica. La siguiente, por favor, porque ya se me fue el tiempo, David, por favor. Quiero mostrar ahora la evolución de las redes de colaboración. Entonces, aquí lo que hicieron mis colaboradores fue con un programa de software especial, el BEOS Viewer, a través de toda la producción que pudieron encontrar en las revistas de Web of Science, entonces generar estas redes de colaboración por grupos de especialidad. Entonces, solamente voy a mostrar las redes de colaboración de los 5 grupos. La primera, que es cuando empezó, y la última. Entonces, aquí las esferitas corresponden a la producción, y el tamaño de cada esferita nos da una idea de la producción relativa con respecto a la producción de los demás. Entonces, aquí en este periodo, en el grupo de física estadística, Magdaleno Medina, que ahora está en San Luis, fue de los principales colegas con publicaciones. Luego Murad Alexanian, que fue el colega que empezó este grupo, y José Luis Morán López, que también está en San Luis. Él, aunque es físico teórico del estado sólido, mucho de lo que hizo tiene metodología de física estadística y pues se clasificó aquí. La siguiente, por favor, David. Lo siento, no puedo. Entonces, aquí, esta es la última. Entonces, aquí ya están los colegas que están actualmente en nuestro grupo, como Mauricio Carvajal, Pedro González Mozuelos, José Miguel Méndez, Luis Fernando Rojas, etcétera.
Entonces vean la intensidad de la colaboración que tienen, a pesar de que es un grupo pues relativamente pequeño, que creo que es el más pequeño de nuestros grupos, también tiene una colaboración, actividad de colaboración científica impresionante. La siguiente, por favor. Esta es la primera de la red de colaboración de física del estado sólido. Vean cómo el peso que tenía Jorge Hellman y Feliciano Sánchez Sinencio. Entonces ellos dos fueron los que crearon el grupo y pues vean su producción y su red de colaboración. La siguiente, por favor, que es al final de este grupo, pues es como lo había mencionado Salvador, bueno, es un grupo súper activo, entonces de hecho es el más numeroso de nuestro departamento. Entonces, aquí ya es muy difícil de identificar los nombres, pero los que están dentro de en la circunferencia están ubicados los nombres de sus colaboradores con menos producción, y en el interior están ubicados los colaboradores con mayor producción. Y luego hay una serie de publicaciones que no están incluidas en esta gran maraña de colaboraciones de este grupo tan activo. La siguiente, por favor, David. Este es digamos, los grupos de gravitación, geometría y física matemática. Vean el peso que tenía la producción de Jerzy Plebanski. Luego aquí está la de Alberto García. Bogdan Mielnik, por acá está. Y ya no sé quiénes son estos, no los ubico. Bueno, Bill Wassam es una parte de física estadística, Gabino Torres Beja, por supuesto, también, aunque ellos estaban entre la frontera entre física matemática y física estadística. La siguiente, por favor. Y esta es la colaboración que tienen ahora este grupo. Entonces, pues están, por supuesto, Óscar Rosas Ortiz, David Fernández, Tonatiu Matos, Nora Bretón, Héctor García Compián, Gabino todavía sigue por ahí. Bueno, no identifico a los demás. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Bueno, esta es como yo soy del grupo de partículas y campos, esta es la red de colaboración general completamente, no solamente de teóricos. Entonces, bueno, ahí estamos los más viejos, Alberto García, Abdel, Gabriel López Castro, Omar Miranda, bueno, uno de mis estudiantes, Jesús Tocano, con el que hemos tenido muchas colaboraciones, bueno, yo mismo. Entonces aquí están Jean Pestiu, que fue el de los pioneros en formar este grupo. Entonces la siguiente, por favor, que aquí está la primera red, la red de colaboración de las primeras colaboraciones. Aquí está, por supuesto, Piotr, bueno, Alfonso Rosado, Rodrigo Huerta, Miguel Sokolovsky, Arnulfo Cepeda, Alberto García, un argentino, Cesario Domínguez, que estuvo por muy poquito tiempo. Y en la siguiente, que ya es la última, siguen estando, por supuesto, Omar, Abdel, Gabriel, bueno, Piotr, Gabriel López Castro debe estar por ahí, que no lo veo. Bueno, aún Gerardo Herrera, que publicó artículos en teoría, también está. Bueno, estos son colaboradores de Omar, que son José Valle y no me acuerdo el nombre de una colega española, Tórtola. Bueno, la siguiente, por favor.
Bueno, esta es una parte que hicieron mis colegas con lo que identificaron como investigación multidisciplinaria, que tiene que ver con esta colaboración que han tenido varios colegas en el posgrado de nanociencias y nanotecnología. Aquí está mi producción con el grupo del doctorado transdisciplinario. Lo que publicó Jorge Gis, que es un colega que ahora está en la UNAM, que empezó como físico nuclear y luego fue evolucionando a física atómica, etc. Bueno, la siguiente, por favor, porque no alcanzo a leerlos. Bueno, aquí están ya las conclusiones, ya casi me estoy pasando del tiempo. Bueno, la primera es que la consolidación de los grupos de investigación ubicados en las universidades latinoamericanas ha tenido mayor continuidad, lo que no es cierto en el caso de los centros de investigación. Bueno, aquí no mostré la producción de los grupos de universidades, pero sí el problema que han tenido algunos grupos de investigadores en centros de investigación de Latinoamérica. Estos centros de investigación están sujetos a fluctuaciones inducidas por cambios en los factores socioeconómicos de cada país. En el caso del Departamento de Física del CIMBESTAB, el éxito logrado en su actividad científica está asociado principalmente a la contratación de investigadores jóvenes con nuevas líneas de investigación, sobre todo experimental, y temas de frontera con impacto internacional. Entonces, la siguiente, y ya, con eso terminamos mi presentación. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu charla. Muy interesantes datos. Bueno, entonces iniciamos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, pueden utilizar la función de levantar la mano ahora. Les cedo la palabra. Creo que no, todavía no veo ninguna pregunta. David Fernández, adelante. Sí, quizás yo me perdí un poquito, pero tú conoces toda la historia del departamento. En esa línea del tiempo, como que no, digamos, los intervalos de tiempo no son homogéneos, sino se cortan en años especiales, yo creo. ¿Podrías explicarnos cuáles son los años especiales? ¿Sí me entiendes? O sea, el primero sí, era del 63 hasta el 80, pero ya después uno espera casi siempre ver por décadas, ¿no? Y sin embargo, ahí aparece 81, 93, 94, etc. David, si muestras dos gráficas, dos láminas anteriores, donde está la producción con las citas, entonces de ahí es donde obtuve, delimité estos periodos, que fue casi más o menos el momento en el que hay un incremento de la producción que se ve relativamente claro. Entonces, eso fue lo que me llevó a hacer la clasificación, que no tiene que ver con el número de investigadores. O sea, primero pues traté de ver si tenía alguna relación con las fluctuaciones de nuestra planta académica y que no es así. Y entonces lo que me di cuenta de que los incrementos tienen que ver con la producción en nuevas líneas de investigación, que en este caso son las de física experimental de altas energías y las de astropartículas. Claro. Sí, veo. Sí, porque por ejemplo ahí 93 hasta el año 93 hay una producción, digámoslo así, relativamente baja y de pronto hay un brinco, tienes razón. Pasamos las 100, exacto, pasamos las 100 publicaciones. Sí, pero parecía un poco arbitraria a primera vista, entonces dije... Sí, no, la verdad es que no tuve mucho tiempo para explicar esta gráfica, pero bueno, ahora esto me da lugar para presumir un poquito lo que hemos hecho comparado con los otros departamentos del CIMBESTAB. Entonces,
esta producción, este incremento de la producción y sobre todo el número de citas, es motivo de muchos celos profesionales de colegas de los otros departamentos, sobre todo del área biológica. ¿Por qué? Porque el área biológica, los colegas del área biológica, se sienten como los herederos de Arturo Rosenbluth, el fundador, y entonces pues ellos esperarían que alguno de sus departamentos fuera el que realmente mostrara esta dinámica de crecimiento de publicaciones tan impresionante. Si nos comparamos con el grupo de la Unidad Irapuato, que pues ellos han desarrollado un área de genética molecular que también tiene muy alto impacto, pues es una situación similar, pero los departamentos del área biológica de Zacatenco siguen haciendo investigación muy buena, por supuesto, pero de manera colectiva con un poco, con número de citas relativamente bajo comparado con estos factores de brincos bueno, comparado con nuestros investigadores. Si tenemos aquí 40, 50 investigadores y tenemos del orden de 300 artículos por año, pues es un factor de 5 a 6. Que no, por supuesto, no todo lo estamos haciendo de esa manera, pero son los colegas en estas áreas de alto impacto, ¿no? Ahora, digo, nos podemos criticar digamos, esta forma de crecimiento, pero bueno, el mismo José Muste lo ha mencionado, que este mismo tipo de crecimiento lo tienen universidades de primer mundo, Harvard, MIT, que tienen sus propios grupos de investigación en estas áreas, y no les da vergüenza mostrarlo. O sea, es una dinámica internacional que se da de manera natural en estas áreas, y digo, nada más hay que entenderlo y esperar que no se pueda etiquetar como una tendencia que se debe dar para todos los investigadores, ¿no? Sí. Está bien, gracias Miguel, sí, entendí. Sí. Gracias, David, por tu pregunta. Ahora le cedo la palabra a Salvador. Adelante, Salvador. Sí, muchas gracias. Solo un comentario. Esta tendencia en las citas que comentaba doctor Miguel, en comparación con los departamentos de biología, no tuviese que ver un poco con la facilidad para reproducir los experimentos y o los resultados que muestran las revistas. Es decir, no sé, por ejemplo, comparando el proceso de investigación que se da en física teórica, de repente para un teórico resultaría más accesible reproducir un cálculo en alguna otra parte del mundo a estar atado a un laboratorio, ¿no? Tal vez, no sé, por ejemplo, en óptica cuántica necesitas un laboratorio de óptica cuántica para reproducir el resultado y avanzar en esa dirección. Y en el caso de los biólogos, pues todavía peor, porque el sistema es muy particular y las condiciones experimentales son muy particulares, entonces eso hace que la reproducibilidad sea terriblemente menor, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, excepto de que no creo que tenga una conexión directa. Bueno, esto se ha estudiado, esta dinámica se ha estudiado en publicaciones de cienciometría y bibliometría, pero tiene que ver más con una área del conocimiento que tiene influencia sobre la actividad de muchos investigadores. Entonces, los resultados de los datos experimentales, los datos experimentales publicados por estas colaboraciones no nada más tienen implicaciones sobre los mismos investigadores experimentales, sino también en los teóricos. Bueno, ahí tenemos el caso de el número de citas que generó el artículo que publicó el descubrimiento del bosón de Higgs, o el caso del quark tap. Entonces, esos datos son utilizados tanto por otros investigadores experimentales como por muchos teóricos. Entonces, yo diría, es una característica de ciertas áreas de investigación
que tienen este alto impacto, pero que, bueno, eso lo hemos discutido mucho en nuestro departamento, que la forma de entender, de evaluar la actividad de estos colegas es diferente a la de el resto de nosotros. Pero en el caso de comunicación cuántica, creo que ahí también se está dando la influencia que tienen esos datos experimentales, no nada más en otros colegas experimentales, sino en muchos grupos teóricos. Y entonces por eso ese número de citas tan impresionante. Que es el mismo caso de las publicaciones de genética de plantas que desarrollan en Irapuato, también tienen implicaciones sobre otras áreas del conocimiento, no nada más la específica sobre genética de plantas. Y por eso tienen un número de citas tan impresionantes. De hecho, me faltó hay otra forma de observar este impacto que tienen nuestros grupos de física experimental de altas energías, que tiene que ver con otro parámetro en cienciometría que está asociado con cuantificar el número de artículos que tienen más de 100 citas acumuladas. Entonces ese también, bueno, en la clasificación internacional de universidades o centros de investigación, ese parámetro lo utilizan mucho. Y en el caso del CIMSTAB ya lo hemos estudiado, está publicado en la revista de bibliometría de la UNAM, de aproximadamente el 25% de los artículos que se han generado en el CIMSTAB con más de 100 citas, como entre el 25 y 30% de esos artículos han sido publicados por nuestros colegas de física experimental de altas energías, lo que no se ha dado en otro departamento de manera tan clara, ¿no? O sea, por supuesto también tienen muchos artículos con más de 100 citas, pero que un departamento que tiene del orden de el 10% o menos de investigadores de todos los CIMSTAB publique el 25 o 30% de artículos con más de 100 citas, pues sí es algo impresionante. Pero tiene que ver con la dinámica de la especialidad, o sea, de esa área del conocimiento. O sea, no, yo creo que por lo menos en el medio internacional está bastante bien entendido, mientras que nuestros métodos de evaluación académica que tenemos en la COPE y eso, no han evolucionado de la misma manera. O sea, de hecho, cuando en mis cursos del doctorado transdisciplinario trato de explicar el reglamento de la COPEI, pues claramente se ve que hay algunos artículos que están generados para frenar la clasificación, la calificación de nuestros colegas de física experimental de altas energías o de genética de plantas, que sería el mismo caso. Muchas gracias. Gracias, Salvador, por tu pregunta. Nora. Sí, gracias. Adelante, Nora. Gracias. Miguel, y un poco fuera de nuestro departamento, ¿cómo ves tú el desarrollo de estos programas como el de doctorado transdisciplinario o el de nanociencias, en el sentido de que no tienen sus propias contrataciones, ¿no? O sea, ¿qué futuro ves tú? Digamos, o sea, yo creo que ambos programas se han consolidado a pesar de que están que viven como de prestado, ¿no? Entonces, ¿no estaría justificado que se les diera más apoyo en cuanto a una planta propia de profesores? Sí, gracias por la pregunta, Nora. Perdón por mis perritos que aquí los tengo cerca de mí. De hecho, mi respuesta la voy a canalizar
a nuestro directorio, a nuestro secretario académico, porque precisamente no la queja que tenemos, pero sí la petición de que necesitamos tener en esos 2 doctorados multidisciplinarios una planta académica más estable y no que la mayor parte de los que participamos en esos doctorados estamos ubicados por supuesto, en departamentos del CIMBESTAB, pero que no están de tiempo completo identificados con el desarrollo de esto. Creo que, bueno, en el caso de nanociencias no estoy seguro, porque ahí en este caso contratar físicos experimentales en esa área pues involucraría generar sus propios laboratorios, que a lo mejor sí los tienen. Ahí hay en esta parte del CIMBESTAB, con estos edificios nuevos, hay donde tiene Isaac un laboratorio. Creo que sí hay espacio para laboratorios, pero no sé en qué medida se haya dado. Pero en el caso de transdisciplinario, que son colegas teóricos, sí hemos tenido 2 contrataciones de colegas, y ahora una recientemente, puras mujeres, que creo que es una manera sana de crecer en esa área del conocimiento. Pero creo que se ha dado la situación de que, digamos, estos 2 programas fueron creados hace 12 años, y durante esos 12 años el CIMBESTAB ha tenido problemas para poder hacer nuevas contrataciones, o sea, no nada más con nosotros, sino en general. O sea, creo que es un problema general que se ha dado en todo el CIMBESTAB, pero creo que sí debería bueno, por lo menos yo la visión que tengo de los 2 programas es de que, y de hecho, si leemos lo que ahora es el nuevo sistema de posgrado, o sea, lo que antes era el PNPC, entonces estas líneas de investigación multidisciplinaria con alto impacto, incidencia social, son los que se supone que les va a dar prioridad el CONACYT, y en ese sentido debería de ser pues relativamente fácil defender la contratación de nuevos investigadores en esa área. Pero creo que el CIMBESTAB sigue teniendo el mismo problema que fue lo que mencioné al principio, o sea, de los 50 investigadores o plazas que quedaron libres a partir del inicio de la pandemia. Ha habido muy poquitas contrataciones autorizadas por la SEP. O sea, es un problema más bien externo, el que no nos ha permitido crecer, lo cual no se da en las universidades. Es un problema de los centros CONACYT, de nosotros, etcétera, que por eso yo, en una de mis conclusiones es de que la actividad científica de los grupos de investigación en universidades, por su autonomía, por su impacto que tienen o visibilidad que tienen en la sociedad, tienen una forma de desarrollarse mucho más sana, activa, que los grupos de investigación en los centros de investigación, donde no somos bien entendidos o apreciados por las administraciones federales. Sí, gracias, Miguel. Gracias, Nora, por tu pregunta. Eloy, adelante. Gracias, David. Miguel, pues muchas gracias por el coloquio y por el esfuerzo tan grande que has hecho tú y tu equipo a lo largo de muchos años, recopilando tanta información que al final termina siendo tremendamente útil para todos, ¿no? Yo quiero hacer un comentario con respecto a algo que se acaba de decir, y es un poco en defensa de la física teórica. Los trabajos de física teórica, o sea, reforzando un poco lo que acaba de decir Miguel hace un rato, no son citados porque sean fácilmente reproducibles.
por la dinámica que acaba de escribir Miguel, toda esta dinámica de grandes citas y todo eso está asociado más con los trabajos experimentales. Es muy difícil que un trabajo teórico llegue a ser muy altamente citado. Y en general, cuando eso ocurre es porque las ideas que hay planteadas ahí, de alguna manera tuvieron un impacto grande en la comunidad y cambiaron la manera de pensar con respecto a varios problemas. Y ese es el caso de la lista que mostró Miguel de varios trabajos en el departamento de varios colegas, que en realidad fueron así, cambiaron la manera de pensar con respecto a varios problemas. Entonces, no creo que esté asociado con la reproducibilidad, sino más bien son trabajos que realmente son de impacto, ¿no? Desde el punto de vista científico. Gracias, Miguel. Sí, no, por supuesto, coincido contigo, completamente. Bueno, estamos preparando un artículo para incluir toda esta información pues, en una revista de el área de bibliometría, Scientometrics. Creo que ahí nos van a permitir incluir listados mucho más amplios en anexos del orden de los 50 artículos más citados, y ahí se va a ver lo que tú dices, Eloy, o sea, no nada más los artículos asociados a la física experimental están con muchas citas. Muchas gracias de nuevo, Miguel. Perdón por las críticas aquí de mis perfiles. Gracias, Eloy. Gracias, Eloy, por tu pregunta. Antes de irnos, yo tengo alguna pregunta y un comentario. Bueno, sobre tu comentario de las universidades contra centros de investigación, yo creo que hay como un arraigo que es distinto en las universidades. Por ejemplo, bueno, que yo soy de Zacatecas y estudié en la Universidad de Zacatecas. Incluso cuando tú haces algún pago con el gobierno, de cualquier cosa, de tu acta de nacimiento o pides algún documento, hay un impuesto o un pago extra que se hace y que dice explícitamente que va hacia la universidad. Y eso es posible porque la gente, digamos, como que está más dispuesta, por ejemplo, a dar dinero a la universidad, porque, digamos, porque mucha gente estudió ahí y se siente el impacto más directo. Bueno, porque está como localizadas a un cierto lugar y porque es nivel licenciatura, ¿no? Entonces, bueno, los centros de investigación, como es el caso del CINVESTAB, que tiene solo nivel posgrado, es más difícil lograr ese arraigo. Incluso, bueno, que alguna vez lo he dicho también aquí mismo, que los taxistas no saben bien los que están afuera del CINVESTAB y no saben exactamente qué es el CINVESTAB siquiera, ¿no? Entonces, pues sí nos hace falta ese trabajo, yo digo, de difusión más del CINVESTAB y del trabajo que se hace. Bueno, ese era el comentario. Como pregunta, en la diapositiva 12 que acabo de poner ahora, bueno, ahí se hizo este ajuste lineal y me gustaría preguntarte tú qué opinas, porque recuerdo que en estas mismas jornadas, Isaac Hernández nos contó, digamos, como que durante los años del 90 al 92 hubo un aumento de presupuesto destinado a la ciencia, que es lo que tú nos dijiste también brevemente con el préstamo del banco, y eso parece ser que se ve aquí claramente, ¿no? Entonces, ¿no crees tú que valdría la pena, digamos, dividirlo en dos etapas, como hasta el 91? Y entonces ahí parecería que se ajustaría linealmente, y del 91 en adelante, como que hubo un momento distinto. ¿Crees que se deba a eso? Creo que sí, aunque también ahí se atravesó la creación del SNI en el 84. O sea, con la creación del SNI, una forma también de impulsar la contratación de investigadores ya adscritos, bueno, con reconocimiento del SNI, se dio de manera más natural. Bueno, esta colega María Elena Luna Morales, que se ha dedicado a estudiar esto, las gráficas que muestran el incremento de la producción nacional con respecto al incremento del número de investigadores en la SNI es 1 a 1. O sea, ahí, digo, no se puede decir que sea una correlación causa y efecto, pero sí se ve que está asociada con el incremento del número de investigadores. Que en nuestro caso no es así porque, no, bueno, sí también alrededor de los 90 fue cuando se incrementó, casi se duplicó
el número de investigadores en nuestro departamento y a lo mejor también en el CIMBESTAB. Pero estas dinámicas, creo que deben de ser entendidas como multifactorial. Esta línea nada más fue tratar de ver un crecimiento global, pues muy lineal, pero que para entenderlo como lo mencioné en las láminas siguientes, yo preferí más bien dividir la producción en función de los saltos de producción. Estos son los saltos dentro de cada año, mientras que para mí los saltos importantes fue para esos periodos. O sea que algo un poquito más consistente. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Yo ya no veo más preguntas, entonces creo que con eso terminamos nuestro coloquio. Entonces les pido que por favor a los asistentes, si pueden encender su cámara y micrófono, me acompañen a agradecer a nuestro speaker el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos entonces el lunes en la mañana. Están todos invitados a la Escuela Avanzada de Verano. Entonces nos vemos ya el lunes y bueno, obviamente esta semana no habrá coloquio porque habrá charlas durante todo el día, ¿no? Entonces, bueno, están invitados y gracias de nuevo por asistir. Okay. Muchas gracias a todos. Saludos Gracias. a todos. Muchas gracias. Adiós. Saludos. Hasta luego. Gracias, adiós. Hasta luego.